El seminario ofrece un espacio de reflexión y debate sobre las diferentes posibilidades de transformación que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, y como consecuencia, los nuevos desafíos que la sociedad en general y cada uno de sus sectores deben enfrentar ante el incesante desarrollo tecnológico y prepararse para aprovechar las potencialidades de estas tecnologías, orientándolas a un desarrollo económico, humano y social más inclusivo. Para darle la bienvenida, está presente el vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, ingeniero Pedro Basón. Bueno, hoy les voy a contar una cosa vivida hoy al mediodía. A mí me gusta relacionar las cosas que vivo diariamente con no sé si han visto el noticiero hoy, algunos de los noticieros, pero hoy en los noticieros aparece que es no sé qué aniversario de la película Volver al Futuro. Digo, no puede ser más oportuno esa, digamos, reflexión que hacían los periodistas, pero nada que ver en realidad con esto, pero esa reflexión que hacían de la especie de contradicción que se genera en ese título que para mí es brillante realmente. Ellos decían, bueno, las cosas que se planteaban hace creo que 30 años en la primera película, muchas de ellas hoy se han cumplido. En realidad, pocas de las cosas que aparecen en las primeras de la saga se han cumplido. Yo pensaba, muchos de los que tienen mi edad o que les gusta leer clásicos, es como que estamos reinventando a Julio Verne permanentemente. ¿Por qué? Porque muchas veces la realidad nos supera y nos supera, digamos, el ritmo de esa realidad es tan dinámica la cosa que en muy corto tiempo las nuevas tecnologías terminan superando nuestra propia capacidad de aprenderlas incluso. Esta mañana hablaba con mi hermano, tengo una hija que se está recibiendo de arquitecta y me pregunta, ¿qué le regalo? ¿Le puedo regalar una computadora? Y yo le digo, sí, si vos quieres regalarle una computadora. Ahora, yo cada prácticamente 2 años le tengo que renovar la computadora porque si no, ella no puede estar actualizada en cuanto a los programas que tienen que usar. Así que tu regalo va a ser bienvenido, pero va a tener corta duración, ¿no? Bueno, Claudia nos va a dar una conferencia justamente sobre esos cambios, y ella lo ve desde una manera absolutamente positiva. Hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de hablar varias veces en estos 2-3 días, y ella transmite un entusiasmo por subirse, digamos, al tren de los cambios de la tecnología, que uno lo termina convenciendo de que no hay otro. No se trata de esperar lo que viene del mundo, porque en realidad el mundo no nos va a esperar nada. De hecho, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a los nuevos desarrollos, sí o sí. Pero, obviamente, hay que adaptarnos de una manera sustentable, que es la palabra que le cuesta pronunciar a Claudia. Y eso quiere decir que tenemos que tener en cuenta, en definitiva, al hombre, o sea, toda la dinámica esta de los cambios, cómo lo va afectando y cómo nosotros, en particular desde la universidad, tenemos que estar atentos a eso. Porque si es de algún lugar desde donde tiene que salir esa propuesta de adaptación a las nuevas tecnologías, es justamente de la universidad.
de la universidad. Y todos los que estamos aquí somos o alumnos o profesores o alumnos de máster, etc. Así que para nosotros realmente es un honor tener a Claudia en nuestras aulas. Es la primera vez que estás en el aula, sí. En un aula, aunque va a haber otra, en una aula un poco más grande. Mañana en el Paraninfo. Pero realmente para la Escuela de Innovación y para la Facultad de Ciencias Exactas, pero para la universidad toda, es un honor tener a una persona de los antecedentes de Claudia. Le digo, ella ha andado por todo el mundo y eso le da una visión muy particular que vamos a poder ver ahora sobre la especie de fenómeno, digo fenómeno no a nivel kafkiano, digamos, sino fenómeno absolutamente positivo que estamos viviendo y en el cual sí o sí tenemos que ser actores. Así que yo nuevamente te voy a agradecer, Claudia, y bueno, les agradezco por supuesto que hayan venido a escuchar. Muchísimas gracias. Bueno, por la Escuela para la Innovación Educativa, el coordinador académico de posgrado, el licenciado Pablo Tasso, le va a dirigir unas palabras. Sí, buenas tardes. No voy a decir mucho más que el ingeniero en términos de que ya ha dado un panorama de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Sí, es un gusto que estén acá. Les reitero a Claudia lo importante que es para la escuela que nos brinde esta conferencia y que nos permite visualizar casi como un todo esta etapa que es casi como uno ya la presenta como una revolución tecnológica, pero al nivel de otras revoluciones de la cual estamos en un momento ya no de gestación, sino ya de ejecución. Estamos casi quizás la primera ola, dirías tú, sí. Pero en un estado digamos, bastante avanzado de esta transformación de gran escala, porque todo el mundo está cambiando, el esquema económico, el lugar de los capitales, la reproducción de los capitales está cambiando al ritmo de la renovación tecnológica que implica el uso de las TICs. Y bueno, la verdad que coincido con el ingeniero Basualdo en el sentido de que es un orgullo para la escuela y para la universidad que nos acompañe Claudia con una visión que es bastante poco común, porque no es una visión puramente académica, de estudio del fenómeno, sino que es una visión que está en el mismo seno de la revolución tecnológica, en el sentido de que ha sido construida dentro de una gran empresa que está participando en ese proceso, ¿no es cierto? Entonces es una visión que incorpora toda la dinámica, ¿no es cierto? Y está pensando dónde están los sectores de crecimiento, cómo se están moviendo los diferentes actores que ofrecen ciertos servicios, en fin, en cada país, en cada región del mundo, además sumándole algunos elementos como el crecimiento de grandes sectores de la población mundial que está siendo potencialmente usuaria de los servicios de información y de las tecnologías en general, con lo cual es un panorama verdaderamente poco común dentro de la academia, porque en general los estudios en la academia suelen ser como sobre fenómenos que ya han pasado, ¿cierto? Y este es un verdadero análisis del presente, ¿sí? Es como una mirada del análisis de la coyuntura mundial, pero enmarcado en este fenómeno de transformación económica, política y cultural, por decirlo así. De modo que no solo es importante su presencia, sino también la de ustedes, que son los que tienen que, como parte de quienes estamos vivos en la universidad en este momento, que somos quienes tenemos que hacernos cargo desde nuestro lugar un tanto periférico de la producción de la vanguardia tecnológica del mundo, ¿no es cierto?, de estos cambios, participando y
generando ahí activamente producción de conocimiento sobre el asunto. Nosotros estamos en un escenario en donde todavía es común hablar de tecnofobias, así que miren si será importante incorporar una visión como la que está dando la magíster Claudia Marcela. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Muy bien explicado, tengo que decirlo, de los dos, ¿eh? Ya, fantástico, muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno. Sobre la disertante internacional que nos acompaña hoy, podemos decir, es consultor y gerente de nivel medio orientado a los negocios, con una amplia trayectoria y gestión internacional en la industria de las telecomunicaciones, incluyendo teleoperators, software, tecnologías de la información y soporte de soluciones logísticas, además de trabajos en ámbito financiero, bancario, en el transporte de ferrocarriles. Amplia experiencia en el desarrollo de estrategias para transformaciones, TIC, educación, consultoría de negocios, certificación de empresas, recursos humanos y gestión del conocimiento. Se ha desempeñado en el nivel universitario en Japón, Hong Kong, Alemania, Argentina, Suecia e India. Se desempeña en la empresa Ericsson desde el año 2000. Actualmente es consultor principal de estrategia de negocios, orientando su desempeño hacia áreas de desarrollo de competencias para la educación, estrategias de sustentabilidad, modelos de negocios, consultora de ventas, certificaciones, recursos humanos. Ha dictado seminarios y talleres sobre estrategias de negocio, organización y liderazgo en Irán, Nigeria, Vietnam y Dinamarca. Director del programa de estrategias enfocadas en el área bajo alto crecimiento para Sudamérica, en Brasil y Perú. Como consultor educacional entre los años 2000 y 2008, se desempeña en el Departamento de Gestión de Negocios y Atención de Clientes, orientando al desarrollo, reclutamiento, entrenamiento y retención de instructores y consultores educacionales, operadores y empleados de Ericsson. Catedrática en la Universidad de Estocolmo con investigaciones y desarrollo enfocado en transformaciones TIC, sociedades conectadas en red, Internet de las cosas, gestión del conocimiento. Con ustedes, la magíster Claudia Marcela Scott. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Regio, ¿cómo están hoy? ¿Bien? Estuve haciendo unas preguntas y me he enterado que casi todos los que están sentados aquí o son estudiantes de informática de una manera o de otra, o profesorado o sistema de computación, o matemáticos o físicos, y desde primer año hasta quinto año, ¿no es cierto? Muy bienvenidos. Yo saco un poco acá las sillas. Hoy hemos tenido un pequeño problema. ¿Me podés apagar el último? Para que no haya tanto ruido después. Gracias. Hemos tenido un pequeño problema con la tecnología. Así que hacemos aquí lo posible. ¿Me escuchan bien? ¿Ven el pizarrón? Bueno. Vamos a tener que, Mabel, también apagar. Déjala, Mabel, porque ella sabe, no sea cuestión de que se apague todo nuevamente. ¿Me dicen ustedes ahora si ven? ¿Una más por ahí? Ahí está. Mejor, ¿no? A mí no me tienen que ver mucho, me tienen que escuchar. Bueno. Bueno, ante todo, bienvenidos al túnel de la visión de la transformación de las TIC. O sea, tecnologías de información y la comunicación. ¿Escucharon hablar TIC? ICT Transformation. Voy a hablar muy rápido porque tenemos muchísimo que hablar. Va a ser muy intenso y voy a tratar de decir todo lo que yo pueda en castellano. Pero hay muchas partes que me van a salir en inglés, sobre todo al final. Después de a la tercera o la cuarta hora ya medio que se me mezcla todo. Ustedes me dicen si no me entienden. Y además de eso, como vamos a ver películas también, he hecho una traducción muy rápida, la cual voy a explicar al principio porque son en inglés. ¿Cuáles son los idiomas que a ustedes les parece que hay que hablar para poder ser parte de este mundo? No hay ninguna respuesta que sea tonta. A ver. ¿Inglés?
chino, español, falta uno. ¿No? Árabe. Si sabemos árabe, mandarín, que es chino, castellano e inglés, estamos hechos. Fantástico, ¿no? Pero por lo general no es así. Bueno, acá como ven, yo ahora voy a hablar un poco de... Ustedes me dicen si no entienden, me paran y yo también voy a hacer algunas preguntas. Otra pregunta más que les voy a hacer ahora. ¿Cuánto tiempo puede el cerebro humano enfocarse o concentrarse? 40, 45, 7 minutos y medio. 7 minutos y medio podemos concentrarnos. Bueno, evidentemente que no lo vamos a hacer porque la hora normal catedrática es de 45 minutos. Y si no hacemos como hice yo en el Japón, he vivido muchos años en el Japón, en donde enseñaba a colegios y a secundario y a hombres y mujeres de negocios. El japonés es una sociedad muy colectiva, en donde todo funciona. Y entonces salíamos del colegio, o sea, eran colegios enormes. Me parecía muy difícil reconocer a todos los alumnos porque todos eran casi igualitos. Y tenía 42 alumnos en la clase. ¿Me están escuchando bien? 42 alumnos en la clase. Entonces de repente había un timbrecito, no eran las 7 minutos y medio, eran los 45 minutos exactos. Todos salían corriendo de la clase afuera al patio, ya sea invierno, verano, nieve o lo que sea, y hacían 5 minutos de gimnasia. ¿Ok? Se levantaban, hacían gimnasia con una pequeña musiquita. Y después, ring, todos entraban adelante, pero no quedaba uno afuera. A ver si cuando tenemos vamos a tener en estas 4 horas una pausa. A ver si cuando no se me vayan, hagamos como los japoneses. ¿Ok? Estos son solamente partes de las cuales he estado, como bueno, evidentemente yo vivo en Suecia hace 30 años. Me fui de la Argentina hace 40 años. Voy a cumplir 61. Estoy feliz de estar aquí. Vine a trabajar esta vez, pero si no, venía solamente de vacaciones. Y en Santiago del Estero especialmente, tengo primos que también son de Buenos Aires, pero que están aquí hace 40 años. Así que yo tengo un cariño especial a Santiago. Y realmente, cuando terminé de trabajar para Ericsson, que fue hace 2 semanas, lo primero que hice fue llamar a la universidad. Y bueno, me salió Universidad Nacional. ¿Qué me cuentan? Aquí estoy. También les quiero decir una cosa muy importante. De lo que va a pasar hoy acá, de lo que vamos a hablar, ustedes, que son los digital natives, no es que alguien tiene que venirnos a decir cómo va a cambiar el mundo. Somos nosotros los que los estamos cambiando. Y sobre todo son ustedes los que los van a cambiar. Los digital natives son en realidad de 5, 6, 7 años para adelante. Pero evidentemente, ¿quién cree ustedes que me va a pagar a mí la jubilación? Son ustedes, la próxima generación. Y si ustedes no cambian esto que van a ver ahora, que yo les voy a decir, no va a haber cambios y nadie me va a pagar a mí la jubilación. Aquí tenemos a Suecia, tenemos a Irak, no me acuerdo, gracias, y a Nigeria. Ya les voy a contar mucho de muchas partes del mundo. O sea, lo que vamos a hablar, que es un seminario internacional, propiamente internacional de estrategia, es del ICT Transformation, o sea, el cambio, el desafío y las oportunidades para las industrias y para las sociedades. Hasta 2020, hasta se podría decir, por un lado, hasta 2050. Y yo fui muy humble, ¿cómo se dice humble? Para decir en los próximos años. ¿Humble? Humilde. He sido muy humilde en decir los próximos años, pero van a ser un poco más... gracias. Bueno,
preguntas y respuestas, que no les dé miedo de preguntarme, pero si ven que yo sigo hablando, es porque si no pierdo el hilo, ¿ok? De lo que voy a tratar de decir, el objetivo de este seminario es de entender el panorama general de los porqués también de la transformación del ICT, porque es muy importante entender the picture of where we are today. ¿Por qué ha sucedido todo esto? Y cómo impactará evidentemente nuestro entorno, ya lo van a ver durante todo el seminario. Además, describir la evolución de los sistemas de telecomunicación y evidentemente con el enfoque cambiante y exigente del mercado global. Esto va a ser global. Santiago es una parte de esto, la Argentina es una parte de esto. Entender las estrategias sobre cómo las industrias y sociedades se verán afectadas por la transformación. Describir la tecnología y sus efectos sobre las nuevas oportunidades. No voy a hablar de tecnologías as such. O sea, no vamos a hablar de la 5G, de la LTE, de la 4G. Estas son herramientas para poder llegar a la ICT Transformation, en donde estamos en realidad, ya empezamos en la primera ola. O sea, es una herramienta. La tecnología es lo más fácil de todo. Lo que es difícil es cómo aplicarla, por qué aplicarla y cuándo aplicarla. O sea, las tendencias futuras, el ecosistema de la sustentabilidad. Me equivoqué de vuelta. Sustainability. A ver, ¿cómo era, Pedro? Sustentabilidad. ¿Sabe una cosa? Me lo voy a escribir. Sustentabilidad. Hace 40 años que no hablo castellano, ¿eh? Y proporcionar, por supuesto, dentro de todo lo que yo estoy hablando de nuevos negocios, nuevos business models, de una manera u otra. Proporcionar una visión general de estos ecosistemas, de la sustentabilidad y por qué es tan importante para nosotros, los seres humanos, la universidad, las compañías, los gobiernos, de tomar esto muy en serio. ¿Por qué? Porque tenemos un solo planeta y en 2050 vamos a tener todavía un solo planeta, no vamos a tener 7. Si tenemos 7 es lo que necesitamos para poder sustentar todo lo que va a pasar. Y el ICT Transformation es el que nos da la oportunidad de que podamos, de que no se use tantas emisiones de CO2. Una vez más. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. CO2. ¿Ok? Bueno. Además de eso, no creo que lleguemos al modelo de segmentación, ya que no creo que vamos a llegar, ya no hemos llegado en los últimos seminarios que hice. Y luego tengo un report del Intelligence Servers sobre la Argentina de este último quarter. O sea, yo como consultora para Ericsson, para las otras compañías, para la Universidad de Estocolmo, etcétera, etcétera, cuando yo viajo por todo el mundo, que viajo 150, 180 días al año, estoy arriba de un avión visitando clientes, gobiernos y por sobre todo, y ahora también universidades, lo que hago es que me preparo yendo a estos intelligence servers para sacar evidentemente data que me va a ayudar a hablar, que me va a ayudar a hacer este seminario como hice y lo preparé. Es solamente para mostrarles porque estas son las referencias académicas, ¿ok? Las tengo ahí. Bueno, Claudia me llamo yo, Marcel Skogsberg. Vivo en Suecia hace 30 años, me fui de la Argentina hace 40 años, con 20, de la edad de ustedes. Como todo joven, pensaba que me iba a comer el mundo, que Europa me estaba esperando. Me fui en un barco carguero italiano, con $300 en el bolsillo, and no ticket return. Y bueno, como todo argentino
que somos todos Prime Minister Potentials. A ver si entienden, Prime Minister Potentials. Pensé que el mundo me estaba esperando a mí, justamente a mí. Bueno, así no fue. Se las hago muy cortas. De ahí pasé de Italia, pasé a Alemania. En Alemania trabajé en bancos. Luego crucé Rusia, en la época que Rusia, o sea, hace 40 años, que Rusia era la Unión Soviética. Also one-way ticket. Menos mal, en el Transiberiano. Creo que quería entrar la señorita. De ahí crucé de Vladivostok a Yokohama, al Japón, en donde trabajé muchísimo por muchos años, 4 o 5 años, que fue una escuela fantástica. Estaba muy sola, pero aprendí muchísimo. De ahí en más pasé a todo el Southeast Asia, en donde también trabajé en Hong Kong para una embajada. Y en el Japón con educación, sobre todo con idiomas en esa época. Enseñaba inglés y alemán. Y luego mucho en la India, trabajaba para una compañía hindú, que era del norte de la India, de Mirzapur, en donde está el Ganges. Tenían 7.000 empleados. Y bueno, terminé enamorándome de un sueco en Bombay, y así fue como llegué a Suecia. También he vivido en Alemania. Suecia hace 30 años, tengo familia, tengo 2 chicos fantásticos que también son los 2 ingenieros de sistemas de data de la Universidad de Estocolmo y del Silicon Valley en Estados Unidos. Y yo he trabajado muchísimo en compañía los últimos 25 años de data, de computers, y bueno, para Ericsson los últimos 16 años de mi vida, que es hasta ahora, hasta hace 2 semanas. ¿Ok? Se las hice muy corta. Lo más importante de lo que... ¿Por qué el ICT Transformation? Es porque a mí me ha tocado muy de cerca. Yo trabajo hago Business Strategy Workshops para los presidentes y los vicepresidentes de las grandes compañías mundiales, como Vodafone, como Telefónica, como Telecom Italia, como Deutsche Telekom, you name it. Todas partes del mundo, como MTN en África, Zain. Entonces me estoy moviendo desde Irán, en donde he estado muchísimo tiempo, a Irak, al Japón, trabajando, siempre trabajando. Mozambique, Republic of Djibouti, Sudán, South Sudán, Perú, Brasil, you name it. Y hablando con toda esta gente inteligente de las grandes compañías, haciendo estos workshops del ICT Transformation para ver dónde quieren estar ellos, cuáles son sus planes de estrategias para dentro de 3 años, 5 años, 10 años. Porque todos estos grandes jefes de compañías también están muy preocupados de saber qué planes, qué redes van a construir, qué es lo que va a pasar, dónde tenemos que poner nuestro dinero y nuestra investigación. De eso hablo yo con ellos, de eso voy a hablar hoy en día, hoy, aquí. Bueno, aquí vemos algunas del Japón y de Nigeria, como ven, mucha clase media en Nigeria. Nigeria es un país de casi 200 millones de personas, bueno, el Japón también, pero el Japón sigue siendo un país súper industrializado. Volví a Tokio después de unos 30 años, por primera vez después de 30 años. Tokio era exactamente lo mismo de lo que era antes, no había cambiado nada. En cambio, cuando volví a la India después de 30 años, pero un cambio impresionante. El rising of the middle class. Todo se está volviendo en la India realmente por el ICT Transformation. La clase media ha surgido, una inclusión increíble. Hasta les puedo decir que el 30% de los empleados de Ericsson, que son 150.000, son de la India. ¿Por qué? Porque los mejores programadores que estudian 3 a 4 años son de la India, también de Bangladesh. Esto es el tipo de trabajo que se va a necesitar en el futuro y no tan en el futuro. Ya voy a seguir hablando de esto. Estos son unos pocos de mis pequeños viajes.
Aquí me ven a mí no con un burka, pero con un, se llama mantu en Irán. Acá pueden ver, lo tenemos siempre a Joemini y a Jaemini atrás, y son todos hombres. Ahí no me ven a mí porque, bueno, porque hay mucha luz. ¿Podemos apagar una más? Irán, mucho mejor. Irán es uno de los persas. Irán es un país fantástico, la gente es regia, son 130 millones de personas, en donde el 54% de la juventud hasta 24 años, tienen 24 años, el 54% de la población. ¿Saben? Y hoy en día les permiten tener internet 3 horas al día. Están muy bien educados, tienen una clase media bastante grande, a pesar de que la política es un desastre, porque la gente está totalmente oprimida. El persa en sí, los persas es la cultura de donde en realidad venimos todos nosotros, ¿no? Es Tigris, Eufrates, Mesopotamia. Es una cultura fantástica y se nota en la gente. Bueno, yo hablo con la gente de los teleoperadores, con el gobierno de Irán, y no hay problema, me aceptaron. Y ahí tenemos un buen ejemplo, porque les voy a decir una cosa, no es un país pobre. He estado en países muy pobres, con gente que realmente, países que están de emergencia total, como Sudán, South Sudán, que también es es el último país en el mundo que se ha independizado, South Sudán, que tiene muchísimo petróleo. ¿Han escuchado hablar de South Sudán? El 7 de julio, hace 2 años. Y lo que les quiero decir es que cuanto más pobre el país, cuanto más pobre la gente, más innovación y creatividad tienen, porque tienen que hacer todo para sobrevivir. Y somos todos en el fondo y en la superficie todos igualitos, todos tenemos las mismas necesidades. Algunos tienen otras oportunidades, pero cuanto más pobre, más innovativos son. También esto nos ha llevado a la movilidad. Bueno, aquí me vemos en Kazajstán. Kazajstán es uno de los países de abajo de Rusia, como Kirguistán, Uzbekistán, Kazajstán, y Kazajstán es uno de los países en superficie y de recursos humanos más importantes del sur de Rusia, que ya no pertenece, es independiente, pero Rusia le tiene unos ojos que andamos todos muy nerviosos, ¿ok? Porque esto pertenecía a Rusia y ahora es independiente hace unos años. Kazajstán es un país donde van a ver gente de todo el mundo, compañías de todo el mundo que están tratando de meterse, y sobre todo lo que respecta al ICT Transformation, realmente están, ¿cómo se dice? Building the country, construyendo el país de una manera muy smart. Lo mismo que en South Sudán. Ustedes ven en South Sudán gente del monte que sale, son tribus que no tienen ni ropa, pero tienen todo el petróleo del mundo. Y bueno, ¿qué se hace? Se construye el país. Aquellos países que son muy pobres a veces tienen la posibilidad de construir el país de manera correcta. ¿Por qué digo esto? Porque en vez de meter cables debajo de la tierra para tener movilidad fija, o sea, fixed phones, se hace ya con radio base stations. O sea, de satélite o de radio, o sea, que ya tienen el 3G, el 4G, el 5G del vamos. Y esto da la posibilidad de que la clase media que se suba la clase media, que emerja. Bueno, y la otra foto es de Australia. Australia es uno de los países que me llamaba muchísimo la atención, eso es Melbourne. Es muy verde. A lo que me refiero con verde, me refiero a sustentabilidad. O sea, este es un tranvía, todo manejado por eólica, o por energía solar, o por energía cuando usted se tira la basura, que se vuelve a reciclar. La verdad, fantástico. Y Australia es un continente, pero
Australia es un país enorme, en donde hay solamente 9 millones de personas, en donde tienen que haber buenos transportes, buena infraestructura en el país. Bueno, lo han logrado por la sustentabilidad y lo han hecho de manera muy smart. Bueno, y acá estamos en South Korea. Corea del Sur, saben que está Corea del Norte, que es el último país cerrado del mundo. Albania dejó de ser cerrada hace unos 15 años y ahora es todavía Corea del Norte. Esto es Corea del Sur. Cuando yo iba a Corea del Sur, cuando vivía en el Japón hace 30 años, teníamos Corea del Sur, sí, tenía coches en esa época, pero realmente era un país emergente como Malaysia, como Thailand. Hoy en día ya no son más wannabe Japanese, ¿me entienden? Wannabe Japanese, que quieren ser japoneses, ya son. Y ahí Ericsson ha trabajado mucho y bueno, yo me he pasado unos cuantos meses. Son bravos los South Koreans, saben mucho, los ingenieros son una cosa de locos, es como el Japón. ¿Han escuchado hablar de Docomo? La teleoperadora Docomo. Bueno, es una de las teleoperadoras en el mundo del Japón que son las que nos han llevado a nosotros a ir adelante todo el tiempo. Y luego acá tenemos Republic of Djibouti. ¿Han escuchado hablar de Republic of Djibouti? ¿No? ¿Saben? Quedan en el Horn of Africa. ¿Cómo? El Cuerno de África, la esquina de África, o sea, entre Somalia, Eritrea y Etiopía. Y yo siempre, como ya les dije, me meto en estos intelligence servers antes de ir a un país y que voy a hablar con estos presidentes o voy a hablar con los presidentes de las compañías o del gobierno para preparar el seminario o el workshop, evidentemente. Y ahí no encontraba nada, no había manera de encontrar algo en estos servers. Así que finalmente tuve que meterme en Wikipedia y de ahí saqué información y cuando llegué allí me parecía rarísimo. Primero, ante todo, me pasaron a buscar con un tanque de guerra, uno adelante, otro atrás, y con las AK-47 los soldados. Lo mismo te pasa en muchos países. En Irán, en Irak, en Nigeria, he pasado por todas estas. Ahí no abrís mucho la boca, te pones un burka, ¿sabe lo que es burka? O niqab, ¿saben lo que es eso? Son estas, como lo que yo tenía en Irán, pero en Irán es mostrás la cara. Bueno, pero aquí, ahí estamos en la compañía, que es evidentemente gubernamental. Me parecía muy raro, no había asfalto, no había gente. ¿Dónde está la gente? No había casas. Tiene solamente casi 900.000 personas, nada más, en todo el país. Un país chiquitito, y como yo no encontré mucha información, y después veía unas casas enormes con satélite arriba, bueno, era la embajada de Estados Unidos, la embajada de Alemania, la embajada de Francia, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos al hotel, habían solamente 2 hoteles, empecé a hablar, primero no había mujeres, había solamente hombres. Yo me sentí tan fuera de lugar, porque yo estaba vestida así de oficinista, con mi computadora, y eran todos militares. Dije, ¡ay, la pucha, ¿dónde me he metido? Todos milicos. Resultó ser que Republic of Djibouti es uno de los lugares más estratégicos del mundo. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes puertos en el mundo, súper moderno, en donde vienen todos los barcos de Saudi Arabia, los barcos de Irán con petróleo. Y ahí tienen que pasar, a ver si están en el mapa, tienen que pasar por el canal de Suez hasta el Mediterráneo y ahí llevar el petróleo a Europa, en donde nosotros podemos producir leche, carne, lo que sea, arroz. O sea que si eso se para, y por eso es tan estratégico y por eso están todos en ese país, tratando de... ¿Han escuchado los piratas somalíes? Bueno. Estos son pequeñas cositas. Y aquí tenemos, yo estoy proud
muy orgullosa de haber trabajado para Ericsson tantos años, porque mucho del conocimiento que yo tengo es de Ericsson, evidentemente. Como muy bien dijeron Pablo y Pedro, se trata de otra dimensión. Yo no estoy hablando desde el punto de vista solamente académico, sino del punto de los negocios, de la economía, de la sociedad, de qué es lo que va a pasar. Y este hombre ha sido el hombre que comenzó Ericsson, Lars Magnus Ericsson. Y él dijo una cosa muy importante hace 137 años, que es: communication is a basic human need. Comunicación es una necesidad básica de la humanidad. Y lo sigue siendo. ¿Y por qué? Porque en realidad nosotros no vamos a hablar de telecomunicación, sino que vamos a hablar de... Y ahora podemos prender una de las luces, por favor, Mabel. Empecemos por decir, no hablamos de telecomunicación, que es lo que se estaban esperando ustedes, sino que hablamos de comunicación. ¿Y por qué es esto? Porque no se trata solamente de los teleoperadores, de las redes que van por debajo para comunicar, de los radio-based stations, ¿ok? Radio-based stations, RBS, sino que se trata también de la data. Ya no se van a... Bueno. O sea, ahora vamos a empezar a ponernos dentro del cuadro de por qué ha pasado todo esto, por qué está pasando el ICT Transformation. Tenemos una historia muy rápida. Desde el punto de vista de 1800 teníamos el telégrafo, el telex, el manual automatic, del fijo al mobile, pasamos luego del análogo al digital, 1G to 2G, luego pasamos a la convergencia, nos movimos al 3G, al WCDMA, al CDMA que era para toda Sudamérica y para Estados Unidos. Ustedes saben muy bien que esto ya tiene que ver con estandartes, porque en Europa, estándares, porque en Europa podemos usar el 2G, el 3G sin problema. En Estados Unidos teníamos el CDMA, o sea que tenías que tener otro teléfono, otro tipo de comunicarte. Ese es otro de los grandes problemas en el mundo. Bueno, y así seguimos año a año, más tarde, más, LTE, 4G, 5G. Estas son todas herramientas. Esto es fácil. Esta es la tecnología que nos permite llegar a donde estamos llegando. Uy, ¿y qué se ve ahí? Sigue ¿Cómo? ¿Qué tecnología es esta? Verticals, utilities, transport, oil, gas, banking, mining, minería, industria automotriz. Todo tipo de industria va a ser tocada por el ICT Transformation. No solamente los teleoperadores o nosotros los usuarios que hablamos, que necesitamos comunicación, sino que van a ser desde minería a bancos, a salud pública, la educación sobre todo, el mundo de transporte, la industria de los contenedores, you name it. Esos son los verticales, eso es lo que está pasando y que va a pasar. Y después tenemos todo lo que sea gas, electricidad, agua. ¿Cómo creen ustedes que hoy en día, por ejemplo, en Suecia, viene un señor y me dice cuánto gasté de agua y me mandan una factura? O de electricidad y se fija, como hacen en Grecia, que se fijan a ver cuánto gastó y después me mandan una factura? No, todo esto va automatizado. Y para que esto ocurra, se necesitan tres cosas. Bueno, esperemos con eso porque no los quiero confundir. Bueno,
O sea, estas son las tecnologías. Miren qué raro. Pasamos de 5G a verticals, a utilities. Uy, ¿qué quiere decir Claudia con esto? Aquí empezamos. El mercado de telecom se está redefiniendo totalmente. O sea, desde de telecom pasamos a comunicación. Ya no es telecomunicación, sino comunicación. ¿Por qué? Porque the voice, sound, siempre hablamos por teléfono, ahora hay tres o varias cosas que son muy importantes. Tenemos, que era lo que yo quería escribir, tenemos machine to machine, o sea, todos los sensores, smart grids, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Más broadband, banda ancha, más cloud, la nube. Empecemos por machine to machine es lo que está pasando hoy en día. O sea, si ustedes tienen una máquina de Coca-Cola, ¿viste las máquinas de Coca-Cola en las calles? Que tienen Fanta, que tienen Coca-Cola, que tienen Sprite, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que va Raúl ahí y se fija? Nos faltan 5 Coca-Colas, nos faltan 2 Fantas. No, todo esto es automático. O sea, que hay alguien sentado en una compu atrás y falta, entonces se manda al distribuidor a que las llene. Eso es machine to machine. Y después todos los otros son machine to machine. Por ejemplo, en la agricultura, vos ponés sensores debajo de la tierra para ver si tenés suficiente agua o si no tenés agua, si tenés muchos pesticidas o tenés pocos pesticidas. O si no, como tengo yo ahora tengo un reloj que además lo veo fantástico porque son números grandes, no necesito los anteojos, en donde me dice, por ejemplo, cuántos pasos yo hago al día, porque como no quiero llegar al próximo verano y no subir de peso, entonces camino unos 10.000 pasos por día, que yo soy vieja, ustedes necesitan unos 15 más o menos, ¿ok? Y bueno, entonces me dice, acá hoy has caminado, me puedo fijar ahora, no he caminado mucho hoy, solamente 6.000. Bueno, tengo que caminar por lo menos 10.000. Bueno, y las calorías y lo que quieras tener. Esto está también comunicado con mi computer, que además me da la hora, que además me da las calorías, lo que yo quiera. Lo de los sensores. Luego todo lo que tiene que ver, por ejemplo, ¿cómo creen ustedes el weather report? ¿Cómo? Reporte del estado, viste que ustedes escuchan solamente en la televisión, bueno, mañana va a llover o va a haber lo que va a haber, calor o frío. Bueno, esto ya se hace ya más automáticamente en lugares donde hay terremotos o huracanes, sobre todo. O por ejemplo, nosotros empezamos un proyecto con Ericsson en Kenia, en donde hay uno de los lagos más grandes del mundo, que es tan grande, Victoria se llama, es tan grande que hay olas enormes y los pescadores que salían, gente muy humilde que salía a pescar por las mañanas, no tenía el weather report y bueno, por supuesto no saben nadar y hubo hasta 22% de personas, de pescadores que se morían. Bueno, pusimos el weather report, estaba conectado a su pequeño teléfono y esto les daba las posibilidades a ellos, o sea, todo esto era automático. Como esto, muchas cosas más. De estos sensores, por ejemplo, en Suecia hoy en día, nosotros no tenemos alambrados entre Suecia y Noruega. A ver si están en el mapa, ¿no? Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, ¿ok? Y para allá Estados Unidos. Tenemos el Atlántico. Entre Noruega y Suecia, bueno, no hay fences, no hay alambrados, o sea que los alces, ciervos, renos, que es una parte importante de los vacunos, digamos, de ahí, tienen de este tipo de sensores o les ponen un chip adentro en donde se marca si son noruegos o si son suecos, así se pasan. Como hoy en día tenemos estancias acá y vos tenés un alambrado, ¿no?
que te dice esto es de la Marianita, esto es de bla, bla, bla. Bueno, no solamente eso, miren lo que se podría hacer, por ejemplo, en Argentina con los vacunos, aunque ahora ya tenemos soja. Pero bueno, ahí vamos a poder hacer un recount en donde si de 200 vacunos, 20 tienen alta fiebre, así ya sabemos que o tenemos aftosa o tenemos otro problema. Estos son solamente pequeños ejemplos del machine to machine. Y para poder tener estos sensores, ¿qué necesitas? Banda ancha. Banda ancha. Sin H. ¿No es cierto? Ah, esto de la H a mí me encanta. Banda ancha. Y luego, para tener la banda ancha, necesitas la nube. Las nubes, por ejemplo, tenemos hoy en día IBM, que tiene sus grandes servidores, sus servers, todo su cloud, lo tiene en el norte de Suecia. ¿Por qué les parece que los podrá tener en el norte de Suecia y no en otro lugar? Por el frío. Se nota que son ingenieros ustedes y de sistemas. Por el frío, ¿por qué? Porque energía es uno de los grandes problemas que tenemos con los radio base stations y con todo. O tenés que dig many meters, ¿no es cierto? O los ponés muy, muy debajo de la tierra, o hace un frío de locos, o sea que no se gasta tanta energía. Bueno, esa es una de las razones. La otra es que Suecia no ha tenido una guerra en los últimos 120 años. Lo que escuchan, Suecia no estuvo ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no nos metamos en política, pero a lo que yo iba, de telecom a comunicaciones, en donde ya no es voice. Voice es lo que fue. Ya no es voice, ya es machine to machine, broadband, cloud, voice over IP, no necesito explicarlo. WhatsApp, Messenger, Facebook, ¿cómo hablamos por teléfono? No necesitan explicación. INS, Industry and Society, esos son los verticales. O sea que ya no se trata que un teleoperador va a poder comunicarse con los usuarios. No se trata de esta comunicación del teleoperador con el usuario. Se trata de que las minerías van a tener robots, ya tienen robots, como por ejemplo en Darwin, en el norte de Australia, en donde vos ya no mandás a 400 personas abajo de la tierra, a no sé cuántos metros de distancia para sacar carbón, y que se mueren porque tienen problemas de pulmones, porque como en Chile, o que se viene abajo esto, mandás a robóticos. Estos robots sacan el carbón o lo que sea, lo que tenga que sacar, los rascan de las paredes, los tiran en estos pequeños trencitos, estos trencitos ya van afuera y van al lugar de distribución, o sea, ya sean los camiones o la fábrica o lo que sea. O sea, que no se van a necesitar este tipo de trabajos. O sea, en vez de 400 personas debajo de la tierra, vamos a tener solamente a 100 personas. Estas 100 personas van a estar afuera. ¿Y qué tipo de personas van a ser ellos? Java, programadores. Miren, me pone la piel de gallina. ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir? Que no se trata, y esto siempre va en paralelo, es un proceso. Hay gobiernos que se preocupan muchísimo cuando yo voy a hablar con ellos, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer con el minero? ¿Qué vamos a hacer con la que está trabajando en el supermercado? Otro ejemplo. Vamos a necesitar otro tipo de profesiones. Este tipo de profesiones, ya estoy hablando de educación hoy en día, van a ser más cortas, van a ser más puntuales. De todas maneras, vamos a necesitar psicólogos, vamos a necesitar enfermeras, vamos a seguir necesitando doctores. Hay muchísimas otras profesiones. Pero para este tipo de profesiones muy duras, se va a automatizar muchísimo. Y yo no estoy hablando de Artificial Intelligence. Guarda. Artificial Intelligence, eso todavía no es real. ¿Ok?
No, ni lo voy a definir tampoco, porque si no van a empezar... Vamos a hablar de las cosas realistas. La otra, un buen ejemplo de los sensores del machine to machine, del